Qué bendición poder retomar algo que hemos tenido algunas semanas diciendo que vamos a hacer. Y esa va a ser nuestra serie de predicaciones por el verano. Vamos a estar hablando de... Gracias. Sí, llegó el mensaje que te hemos dicho y hemos publicitado por ahí varias veces. Evangelio de Juan. Vamos a retomar el Evangelio de Juan. El año pasado lo hicimos. Llegamos hasta el capítulo 8, vamos a partir hoy del capítulo 9 y lo vamos a hacer con la plena confianza y conciencia de que el Señor ha estado obrando a través de ese Evangelio. En las semanas pasadas hemos hecho una especie de resumen, si es que podemos decirlo así, no hay manera de que podamos hacer un resumen de lo predicado, de lo dicho y mucho menos de un Evangelio. Pero algunas cosas, algunas características que yo les he querido compartir que necesitamos conocer cuando hablamos de los Evangelios y en especial del Evangelio de Juan. Y lo principal es conocer lo que significa la palabra evangelio. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Evangelio es buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Y las buenas nuevas de quién? Las buenas nuevas de Mateo, de Marcos, de salvación. Las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Eso es importante que lo conozcamos, hermano. Cuando estamos hablando de los evangelios, hay un propósito por el cual fueron escritos, y es precisamente que esas buenas nuevas fueran anunciadas. Otra característica muy importante que el Evangelio de Juan tiene es el contexto, las personas a las cuales se escribió ese Evangelio. Personas que estudian la Biblia, gente que conoce y ha hecho estudios profundos para definir cuáles han sido los propósitos fundamentales de esos escritores. Han llegado a la conclusión de que el Evangelio de Juan es un evangelio que ha sido escrito para una audiencia que en ese momento no se conocía con este nombre. Hoy los conocemos con el nombre de cristianos, los seguidores de Cristo. En ese momento estaban naciendo, hoy en día los tenemos y todavía existen, pero fíjense qué interesante, si contextualizamos nosotros eso, se parece mucho quizás a este grupo que estamos acá, ¿no? Un grupo que está naciendo, que está comenzando. Y esa fue la intención original de Juan cuando escribió el Evangelio. Él quería hablar específicamente a ese grupo de seguidores de Jesús o que querían conocer más de Jesús en esa época. Algo que nosotros podemos trasladar hoy, más de 2000 años después, y tomarlo para nosotros. Y es una bendición. De hecho Juan, como pocos escritores hacen, pero de hecho Juan al final del Evangelio, capítulo 20, versículo 31, él mismo dice el propósito por el cual fue escrito, y está ahí en la presentación. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se escribieron, hablando de las buenas nuevas, la obra que hizo Jesús, estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida por el poder de su nombre. Para que ustedes continúen creyendo. Si usted lo lee en otra versión, dice para que ustedes crean. Los verbos en griego en la mayoría de los casos son en presente continuo. Inclusive le digo, a la gran comisión, cuando usted la lee y diga vayan por el mundo y hagan discípulos, el original dice mientras vayan por el mundo. Y aquí está diciendo para que ustedes sigan creyendo, para que ustedes continúen creyendo, porque le está hablando a una audiencia como la que tenemos hoy, para que ustedes continúen creyendo. Y es interesante que Juan lo diga de esta manera, porque eso nos permite entender que el Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, tiene un propósito mayor, el propósito de conocer realmente el ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús cuando vino aquí a la tierra, el ministerio de Jesús cuando anduvo en medio nuestro. Muchos podemos decir, bueno, yo sé por qué Jesús vino, y yo entiendo por qué Jesús vino, y su propósito fue morir en la cruz. Claro que sí, ese fue el gran propósito, pero no podemos limitarnos a eso. Ese fue el gran propósito para que vino, ese fue el propósito principal. Pero mientras estuvo aquí hizo mucho, hizo más. Nos enseñó, nos modeló, nos dio ejemplo. Y fíjese, un reconocido teólogo que se llama Dennis Mock, él tiene un libro que se llama Perspectiva General del Nuevo Testamento. Fíjese que él nos dice, está ahí en la presentación, él dice: el ministerio de Jesús tuvo como objeto probar que Jesús era el Mesías, glorificar a Dios y guiar al pueblo a creer en Jesús. Él dedicó 3 años antes de lo que sabemos que sucedió y antes de lo que conocemos como fue su propósito principal. Él dedicó 3 años, dicen los que han estudiado la Biblia, 3 años en donde él anduvo haciendo milagros, enseñando, hablando a otros y compartiendo. Y Juan principalmente, los otros evangelistas lo hacen también de una manera bien particular, pero Juan principalmente
nos los muestra y nos los permite ver de una forma en que nosotros podemos conocer que ese ministerio de Jesús es importante, es importante. Sigue siendo importante hoy en día, lo era en ese momento, y sabe cómo podemos nosotros entender la importancia de eso. Y usted lo puede ver claramente en la palabra. La incomodidad, el conflicto que esto generó desde un principio, lo incómodo que muchos se sentían no solamente por la presencia de Jesús, sino más que todo por sus enseñanzas, por lo que Él decía. Si queremos ser más específicos, si vamos más allá, precisamente aquellos que ya tenían algún tipo de sistema religioso establecido, y ese tal Jesús, como ellos le llamaban todo el tiempo, estaba cambiándonos nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas. Hermano, déjeme decirle que eso fue lo que vino a hacer Jesús. Creó eso allá en ese momento y lo sigue creando hoy en día. Sigue creando ese sentido de incomodidad. Por eso nosotros siempre le decimos a la gente que todo lo que hacemos no se trata de religión, ¿cierto? ¿Nos ha escuchado decir eso? Se trata de relación. Se trata de conocer a Jesús. Se trata de conocer su palabra, lo que Él dice, lo que Él dijo, lo que Él quiere que sepamos. Y desde el capítulo 2, el capítulo 1 de Juan es un capítulo muy particular, pero desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8, usted puede leer, Jesús en el capítulo 2 comenzó su primer milagro, convertir el agua en vino, y después de ahí comenzó a hacer público su ministerio, y ese sentir de conflicto iba creciendo. El capítulo 9, que vamos a comenzar hoy, no es la excepción, más bien en algunas Biblias de estudio usted puede leer que este capítulo 9 incluso lleva esa especie de conflicto a un nivel aún mayor, porque ya las personas que sentían un cierto rechazo, vamos a llamarlo de esa manera, hacia lo que Jesús estaba haciendo, estaban llegando a un punto de querer decirle a la gente que todo eso estaba mal y de querer motivar a la gente que sintieran lo mismo que ellos sentían. Y entonces la gente que estaba escuchando al mismo Jesús estaban llegando también a un punto en donde como que había únicamente dos opciones en ese momento: o creer lo que Él estaba diciendo o rechazarlo. Y ahí seguimos usted puede leer los capítulos anteriores, pero desde el capítulo 8 en particular, y el 9 y el 10 que vamos a ver, se siente esto. Y interesante, porque entonces sabemos cómo termina todo. Los que eran contrarios al ministerio de Jesús hicieron lo posible para que existiera ese rechazo, y mucha gente lo rechazó, y lamentablemente ellos cumplieron su cometido. Digo lamentablemente porque nosotros estamos gozosos de que eso haya sido así. Fue una victoria que ellos nunca se imaginaron, pero cumplieron su cometido. La gente lo rechazó, y saben que mucha gente de esa misma que lo rechazó llegó en algún momento a decir: wow, verdaderamente será Jesús, verdaderamente será el Hijo de Dios. Nosotros a veces no tomamos en cuenta cómo reaccionamos en algunos momentos que suceden algunas cosas, ¿cierto? Y ya cuando reaccionamos, puede que sea tarde. Y de eso se trata la predicación en esta tarde. Yo le puse como título: cuidado cómo reacciones. Cuidado cómo reacciones. Y eso va a estar basado en el pasaje que podemos leer en Juan capítulo 9, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 12. Yo le voy a pedir por favor que se ponga de pie, si usted puede, si no tiene ningún problema, póngase de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a usar esta Biblia. Bueno, usted puede usar la Biblia que usted tenga. Nosotros estamos usando esta Biblia, la Nueva Traducción Viviente. La puede conseguir ahí en los bancos. Juan capítulo 9, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Página 856, de hecho ahí en esa Biblia que tiene usted ahí en los bancos. Juan capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Dice de la siguiente manera: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados? ¿Por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo.
Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos las gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos adorarte y alabarte libremente como lo hemos hecho. Gracias porque estamos aquí en tu casa, dispuestos, Señor, y deseosos de escuchar tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas y permítenos conocer lo que quieres darnos a conocer en cada uno de nosotros, Señor, en lo particular, en lo personal, a nuestras familias. Padre, a nosotros como iglesia, nos ponemos en tus manos, Señor. Continúa la obra que hasta ahora has hecho, que estás haciendo y que sabemos, Padre, que harás. Gracias te damos una vez más por este tiempo y pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Cuidado cómo reaccionas. Cuidado cómo reaccionas. Vamos a ver en este pasaje algunas reacciones que tuvieron algunos de los que participaron en ese momento, en ese milagro que hizo Jesús. Vamos a ver cómo ellos reaccionaron y qué enseñanza puede tener eso para nosotros hoy. Y vamos a ver tres tipos de reacciones que hay ahí. Vamos a ver la reacción de sus seguidores, sus discípulos. Vamos a ver la reacción de aquellos que no le conocían. Y vamos a ver la reacción de aquel que recibió el milagro. Vamos a ver qué sucedió en esos primeros 12 versículos. Esa historia sigue. Así que posiblemente vamos a estar ahí un par de semanas más, posiblemente una semana más, porque esa historia sigue y tiene mucho que decir. Cada versículo de eso tiene mucho que enseñar. Pero vamos a ver estas tres reacciones hablando de tener cuidado en cómo cada uno de nosotros reacciona ante diferentes situaciones. Y vamos a ver la reacción de sus seguidores, los discípulos. Le digo de entrada que me llama la atención, me resulta interesante que pareciera, nos da una idea este capítulo que comienza con una situación que promueve más bien los discípulos. Nosotros sabemos que Jesús es el que tiene el control de todo y a él no se le escapa nada, estamos claros con eso, pero usted lee eso y usted parece que a mí me parece que fueran los discípulos los que mueven todo lo que aconteció ahí. Y sabe que yo le digo algo, no sabemos si es así, si no fue así, pero eso me motiva porque es algo que nosotros hemos estado haciendo como iglesia desde que comenzamos. A nosotros nos gusta mucho involucrar, que nuestras reuniones los jueves, nuestros discipulados sean bien interactivos, que la gente participe, se involucre. Y si usted lee el Evangelio de Juan en particular, pero cualquier otro de los evangelios, si usted lee, usted ve cómo Jesús daba también libertad que preguntaran y hablaran y comentaran. Él a veces era un poco duro, él a veces era un poco más suave, pero siempre se daba ese momento. Y así comienza a este pasaje que leímos. Comienza de hecho con una pregunta que Jesús ya había respondido en otra ocasión. Quizás aquí en el Evangelio según Juan no lo hemos visto. En otro pasaje de otro evangelio, ya Jesús había respondido algo similar, una situación que había pasado, una pregunta sobre un comportamiento que tenían un contexto bien particular en esa época, un grupo bien particular, un pensamiento que existía de creer que los sufrimientos o de creer que incluso las situaciones que pasaban eran movidas por el pecado de las personas o eran movidas por ancestros, ni siquiera el pecado de las personas, por el pecado de los ancestros, el antepasado. Y eso es bien interesante porque esa es una pregunta muy directa que los discípulos le hacen a Jesús desde su propia necesidad de conocimiento. Tienen a Jesús ahí y Jesús, aquí está una persona que no ve, que es ciego, ¿y qué está pasando? ¿Será que pecó mucho? ¿Será que sus papás pecaron? Y interesante que esto nos mueve a nosotros a entender la necesidad de conocer lo importante, y valga la redundancia, me perdona, que es conocer el contexto, que es conocer la palabra del Señor. Cuando los discípulos hacen esta pregunta es precisamente porque, como le dije antes, es algo que desde un principio se manejaba. Las tradiciones generacionales, los pecados generacionales,
En el Antiguo Testamento nosotros lo leemos. Pero resulta que en el Antiguo Testamento los pasajes que hablan de eso, usted los puede anotar, no los tengo ahí. Éxodo capítulo 20, Números capítulo 14, Deuteronomio capítulo 5. Cuando usted lo lee, eso habla directamente, de hecho, Éxodo y Deuteronomio hablan directamente de los 10 mandamientos. Y cuando estamos leyendo esa parte en específico, hablan exactamente del mandamiento de no adorar a otros dioses. Un mandamiento al cual Dios se muestra de una manera tan celoso y es tan firme en el hecho de mandar y decir que no lo debemos hacer, que si lo hacemos, incluso el transgredir eso, el traspasar eso, puede ser que tenga problemas para nosotros y para nuestras generaciones. La idolatría. Tenemos que ubicarnos en ese contexto, el contexto judío, hablando sobre la idolatría. Y puede ser que nosotros hoy podamos verlo así. Nosotros tenemos la Biblia por completo, ellos no lo tenían. Puede ser que nosotros entendamos, ok, eso es otra cultura, pero nosotros hoy ya eso de por sí nos da una enseñanza. Y es algo que, nuevamente, hemos repetido también varias veces, es que no debemos sacar el texto fuera del contexto, ¿verdad? Tenemos que basarnos en lo que el texto en general nos está diciendo. Y nosotros no podemos decir como pensaban quizás estos discípulos. Pero no me quiero apuntar en eso. Interesante fue el hecho de que ellos hicieron la pregunta, de que la reacción de ellos fue aprovechar el momento de que vieron a esa persona y vamos a salir de duda. Aquí tenemos a Jesús, vamos a preguntarle, Jesús, ¿qué pasó? ¿Sabes que nosotros pensamos de esta manera? Como le dije, ya Jesús había respondido en una ocasión esto. Usted puede ir a Lucas, déjeme ver la nota, el capítulo 13, los versículos 2 y 3. Jesús está hablando de una situación muy particular que había sucedido con un grupo de personas en Galilea, en una región de por allá de donde estaba Jesús. Y dice, ¿piensa que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? Y Jesús dice, de ninguna manera. Ustedes también perecerán a menos de que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Ya Jesús en una ocasión nos había dado idea de qué sucedía con esta clase de pensamiento. Pero fíjense la respuesta que nos da directamente aquí en el pasaje que leímos hoy. Vamos a ver el versículo 3. El versículo 3 nos dice, la respuesta de Jesús dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego, ¿para qué? Para que todos vieran el poder de Dios en él. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Interesante. ¿Sabe qué me resulta interesante de esta reacción? Que los discípulos hayan aprovechado ese momento, que los discípulos no hayan desperdiciado una oportunidad, como sabemos, y muchas veces le echamos hasta como tierrita a los pobres discípulos, ¿verdad? Oye, los discípulos que anduvieron con Jesús por tanto tiempo y no aprovechaban el momento. Pero en esta ocasión no es así. Ellos aprovecharon bien el momento y su reacción fue, ok, Jesús, dinos qué está pasando aquí. Y eso de por sí es una enseñanza para nosotros, hermano. Cuidado cómo reacciona. Nosotros debemos acudir directamente a Jesús. ¿Tenemos duda? Algo nos está creando un poco de confusión. Todavía no entendemos algunas cosas, nuestra tradición, nuestras costumbres, lo que nos han enseñado. Yo entiendo que en este momento usted me puede decir, ok, pero es que ellos tenían a Jesús ahí al lado. Y el pastor me está diciendo, acuda directamente a Jesús. Bueno, ¿usted quiere que Jesús le hable? También lo hemos dicho, lea la palabra. No, ¿usted quiere que Jesús le hable de forma audible? Léala en voz alta. ¿Usted quiere que Jesús le hable? Lea la palabra. Y eso no son palabras mías, eso fue un famoso teólogo, John Piper. Lea la palabra, acuda directamente a Jesús. Pero ¿sabe qué? A veces queremos salir de la duda por nosotros mismos. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Y entonces estas reacciones que podemos tener a veces como discípulos se mezclan con otras. Jesús no solamente nos va a dar la respuesta, hermano. Déjeme decirle, y yo sé que usted lo sabe, Jesús no solamente nos va a dar la respuesta a eso que usted le está preguntando, Jesús siempre va a ir más allá. Y Él lo hizo aquí en este pasaje, ¿sabe? Él responde la pregunta, en el versículo 4 les dice, mire que va a llegar el día en que no podamos trabajar, el día de la noche cuando nadie trabaja. ¿Y qué dice el versículo 5? Lo tenemos ahí en la presentación. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y déjenme llamar la atención en algo bien particular que hizo Jesús aquí.
porque lo hace, Juan lo resalta mucho, lo hace en el Evangelio según Juan 7 veces, y es usar esta palabra yo soy. Yo soy es una palabra muy importante, ¿sabes? En el hebreo, en la palabra, en la Biblia, es muy importante conocerla. Yo soy viene de Éxodo 3:14, cuando Dios, en la forma de un arbolito ahí que se estaba quemando, pero no se estaba quemando, habla con Moisés, y entonces Moisés le dice, bueno, pero, ajá, chévere, sí, yo tengo esta visión, pero ¿cómo le voy a decir yo a la gente que usted le va a decir que yo soy? Te digo, yo soy es Dios. Y Jesús lo usa varias veces en el Evangelio según Juan. Y en este momento le está diciendo, no. La respuesta a lo que me están preguntando es no, eso no es así. Y recuerden que yo soy la luz del mundo. Y eso es interesante que lo entendamos, hermano, porque si en algún momento nuestra reacción es como la de estos discípulos, sus seguidores, nosotros tenemos que ver el contexto en general de lo que Jesús quiere darnos a conocer. Jesús nos responde y Él nos da la acción. Y Él nos dice también el qué hacer. Y claramente nos está hablando de conocerle. No, eso no es así. Recuerden que yo soy la luz del mundo. Y lo que yo digo, y como yo reacciono, y lo que yo hago, hermano, la necesidad de conocerle como la tenían los discípulos en aquel momento sigue tan vigente hoy en día. Nosotros necesitamos conocer, no solamente de Jesús, necesitamos conocer a Jesús. A Jesús, porque si no podemos tener el peligro de que entonces nuestra reacción no sea la reacción de la que tuvieron los discípulos, si no pasamos al segundo punto, entonces nuestra reacción puede ser la reacción que tuvieron los que no le conocían, ¿cierto? Una reacción de discípulo, una persona que le conoce y le sigue, es totalmente diferente a una reacción de alguien que no le conoce. Y veamos lo que nos dice, lo que nos continúa diciendo el pasaje aquí en cuanto a la reacción de lo que no le conocían a ellos. ¿Qué nos dice el versículo 8 y 9? Está ahí en la presentación también. Dice, sus vecinos y otros que lo conocían, hablando del ciego, como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, yo soy. Yo no sé ustedes si a la primera lectura, léalo en casa quizás con un poco más de calma, ojalá que lo pueda leer antes. Recuerde que estamos, y por el verano vamos a estar en el Evangelio de Juan, mientras usted más lea de esto, aquí podemos hacer algo más interactivo incluso, no solo aquí en los jueves. Pero yo no sé si a usted le parece, pero a mí eso me suena mucho como esas reacciones que a veces tenemos hoy en día todavía, en especial en esta cultura latina tan hermosa, en donde cuando pasa cualquier situación, ahí todos nos volvemos de gente regular, nos volvemos en expertos, en reporteros, en estadistas, y todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo sabe qué decir. No, pero yo opino, no, ya va, eso no es así, no, ven acá, vamos a hablar, siéntate aquí conmigo, no. Cierto, ustedes se están riendo, debe ser por algo, no sé si piensan que eso es así. No, tú estás equivocado, no, yo estoy en lo correcto, eso es así. Pero déjenme decirles que la reacción de ese tipo de reacción, la de ellos, no voy a hablar de la de nosotros hoy en día, la reacción que ellos tuvieron es una reacción muy natural. ¿Y sabe por qué? Porque eso está movido por un sentimiento que hay en nosotros. Eso está movido por algo que viene también en nuestra cultura. El sentimiento, el pensar o la idea de yo no creo. No, yo no creo. No, pero eso es así. No, yo no creo. Te estoy diciendo que eso es así. La Biblia dice que eso es así. No, yo no creo. No sé si usted lo ha escuchado, ese famoso yo no creo. Y usted puede pensar, bueno, pero eso qué tiene que ver, yo no creo eso, pero yo creo en Jesús. No, yo no creo en esta situación en particular que está pasando, pero yo sí creo en Dios. Pero sabes que generalmente nuestras reacciones son un indicativo de lo que nosotros creemos y no creemos. Eso también es natural. Y eso no tiene que preguntárselo a un pastor, eso se lo puede preguntar a un psicólogo, a una persona que estudia el comportamiento, la conducta humana. Por eso el título de la prédica es cuidado como reacciones. Si yo soy el que no creo, no, yo no creo. Yo no voy a dar una frase muy fuerte aquí, pero voy a poner un poquito en duda de que esa persona entonces cuando me diga yo sí creo, cree. Eso solo lo sabe Dios. Pero ese yo no creo está presente en nosotros, hermano. Ese yo no creo es una realidad en nuestras vidas. Y nosotros lo hemos podido ver no solamente
en la iglesia, en nuestros estudios bíblicos, en el discipulado. El discipulado es algo que nos permite ir más allá porque nos da la oportunidad uno a uno de forma más personal. Y nosotros aquí usamos unos materiales interesantes de discipulado. El material se llama Sigue a Cristo. Y permítame darle una frase de ese material, pero permítame decirle algo, porque nosotros usamos la Biblia, como dice ahí en ese banner. La Biblia es nuestra base. Todos estos materiales discipulares son de apoyo, son guías. Nosotros creemos lo que está diciendo ahí, una iglesia que lee, que estudia, que predica, que canta, que ora, la Biblia. ¿Okay? Esa es la base. Pero estos materiales discipulares nos ayudan, y esto lo sabe incluso hasta la persona que escribió el material discipular que nosotros usamos, porque él mismo dice que materiales no hacen discípulos. Está ahí en la presentación. Discípulos hacen discípulos. Discípulos. Cuando Jesús nos dio el mandamiento de ir y hacer discípulos, Él no nos dijo vayan y prediquen, no vayan y enseñen este material, no. Discípulo se reproduce y hace otro discípulo. Y déjenme resaltar una frase que dice ahí en ese material de discipulado que nosotros usamos. El autor nos dice en una de sus páginas, en la primera semana, hablando sobre sobre seguridad de la decisión y seguridad de la salvación. Él dice: te ayudaremos a confiar en las enseñanzas de la Biblia y no solamente en lo que dictan tus sentimientos. Te enseñaremos para que tú puedas confiar en la Biblia por ti mismo y no solamente en lo que dictan sus sentimientos. Porque ¿sabe de dónde viene ese yo no creo? Ese yo no creo viene de una mezcla muy grande que se hace entre mi sentimiento, mi creencia, mi costumbre, mi tradición y por allá abajito la fe. Entonces todo se mezcla y todo está ahí como enredado, y definitivamente al final yo no creo que eso sea así. Y fíjese qué interesante esa reacción de los vecinos, así lo llama la palabra, usted lo puede buscar en cualquier traducción. Vecinos tuvieron un conflicto entre ellos. Mira, pero ese no es el mendigo. No, pero mira, sí es. Y a mí me llama la atención el versículo, al final del versículo 9, que el mismo mendigo, el mismo ciego estaba ahí. Yo sí soy. Y por ahí, no, que no es, no, yo sí soy. Hasta él mismo estaba ahí. Cuando los vecinos dicen, bueno, está bien, ok, tú sí eres. Versículo 10, si podemos hacer una paráfrasis, nos dice algo así como, ok, tú sí eres, está bien, tú sí eres, ok, cuéntame, ¿qué pasó? Ajá, dime, ¿qué pasó? Y déjeme decir que eso no es una preguntita así tipo testimonio, así como que, ay, ven, pasa aquí al frente, cuéntanos qué pasó y vamos a darlo. No. Eso fue una pregunta bien incisiva. Hay un imperativo, de hecho, en el original usted lee la pregunta, en la Reina Valera creo que dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Algo así, y es una pregunta directa. Ven acá, ¿cómo es eso? Dime cómo es eso. Porque esa reacción de las personas que quizás no conocen a Dios, de confusión. Pero ahora, esa es la reacción de los vecinos, ¿verdad? De los que no conocen a Dios. Sin embargo, había un poco de confusión también aquí en el primer punto que acabamos de ver. ¿Cierto? La reacción de los discípulos es buena, una pregunta. Jesús, tenemos que acudir directamente a Jesús, muy bien, 20 puntos, si usted usa del 1 al 20, A plus está aquí, o 100, no sé, pero excelente, perfecto, vamos a acudir directamente a Jesús, pero cuidado, porque quizás también entonces hay alguna duda. Punto 1, ¿cómo reacciona? Como los discípulos. Punto 2, ¿cómo reacciona? Como los que no conocen. Vamos a ver la reacción de aquel que recibió el milagro. La reacción de aquel que recibió el milagro, en versículos 6 y 7 nos dice: luego escupió en el suelo, hablando de Jesús, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Comienza diciendo el versículo 6, ¿luego de qué? Los versículos anteriores que leímos está Jesús en una conversación con sus discípulos, ¿cierto? Los primeros versículos, por lo menos. Jesús está hablando con sus discípulos y los discípulos le están preguntando: Señor, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? Mira, aquí está este ciego, cuéntanos. ¿Será sus padres? ¿Será que él pecó mucho? ¿Qué pasó? Y no nos lo dice la Biblia. Perdónenme esto, déjenme hacer un poquito de especulación aquí. Esto no lo dice la Biblia. Lo que escuchan ahí en YouTube, esto no lo dice la Biblia, por si acaso.
Vamos a hacer un poquito de especulación. Posiblemente Jesús estaba hablando con sus discípulos de forma privada, pero posiblemente no. Posiblemente el ciego estaba por ahí cerca y estaba escuchando todo lo que estaba. Él era ciego, ¿no? No era sordo. Estaba escuchando quizás por ahí lo que Jesús estaba diciendo. Y los discípulos preguntaban, mira, y ese ciego, ese pecó, ¿qué pasó? Y el cieguito ahí sentado escuchando todo. No, eso no es así. Él escuchó todo lo que estaba pasando. Entonces llega Jesús y luego de todo esto, ¿qué dice el pasaje que hizo? Dígalo, no sé, escupió. Él escupió en el suelo, ¿verdad? Y otra vez, él es ciego. Él no es sordo. Y ahí sí Jesús debió haber estado bien cerca del ciego. Y Jesús escupió, él escuchó eso por lo menos. Y al poco tiempo que escucha eso, él siente que hay una sustancia así como húmeda y babosa, pegostosa. Y bueno, no voy a ser tan gráfico tanto, no hemos almorzado todavía, pero ya veo en sus caras que están entendiendo lo que quiero decir. Y Jesús se la pone en los ojos. Y el ciego se dejó. Se la pone en los ojos. ¿Y qué hizo el ciego cuando Jesús se la pone en los ojos? Jesús va más allá todavía y le dice, ok, ahora ve para tal sitio y lávate. ¿Me están siguiendo? Escupe, ¿está? Ojito, vaya a la base. ¿Qué hizo el ciego? ¿Qué dice al final del versículo? Fue, se lavó, y en signos de exclamación, por lo menos en la versión que nosotros usamos, y regresó viendo. Fue, se lavó y regresó viendo. Obediencia, ustedes lo dijeron, obediencia. Nosotros queremos regresar viendo, ¿verdad? Pero escucharon el procesito que eso pasó. Y déjeme decirle algo, hermano, porque posiblemente nosotros queremos, y esto se lo he escuchado yo a muchos pastores decir, y comparto esa opinión, nosotros a veces queremos ayudar hasta el mismo Jesús. Nosotros queremos ayudar a Dios, así como hizo Abraham, como hizo la esposa de Abraham, Sara, que le dijo, ahí está mi criada, o muchos otros ejemplos. No, nosotros queremos ayudar a Dios. Dios va a hacer esto. El ciego pudo haber dicho, ya va Jesús, pero ya va, dale tiempo, o sea, unos minuticos por lo menos, para que eso se seque y haga su efecto. O Jesús pudo haber, o el ciego pudo haber dicho cualquier otra cosa y pudo haber dicho, pero ya va, déjame dar testimonio de esto, vamos a sacar una fotito y montarla en Instagram para hashtag milagro de Jesús, para que la gente sepa que tú haces. Él no estaba pendiente de más nada. Él estaba pendiente de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Jesús hizo lo que tenía que hacer, que dicho sea de paso, si leemos la manera de actuar de Jesús, uno pudiera preguntarse el por qué. Muchas veces él simplemente decía la palabra, ¡hey! Recupera la vista. Muchas veces lo hizo. A veces ni la persona estaba ahí. Venía otro y le decía, vaya para su casa que su hija ya está sana. Él pudo haber hecho eso. O pudo haber hablado directamente con el ciego, como lo hizo también en otras ocasiones. ¿Qué quieres tú que yo haga? Pero tú tienes fe. Pero qué interesante la manera como Jesús está obrando en este momento. Y créame, cuando le digo que uno podría preguntar el por qué, se lo digo con propiedad porque hay una gran discusión alrededor de este pasaje, del por qué Jesús hizo eso así. Hay un pastor que siempre dice, no pregunte por qué, pregunte para qué. Déjeme decirle para qué. Para que aprendamos de la reacción que tuvo el ciego. Para que aprendamos una enseñanza grande. Que estos dos versículos, simplemente los versículos 6 y 7, del versículo 6 y 7, créanme que podemos sacar una sola predicación. Estos dos versículos nos dan una enseñanza grande, que parte en algo que ya ustedes dijeron, obediencia. Obediencia. Pero ¿qué tiene que ver eso de cuidado como reacción? Todo. Cuidado como reacción. ¿Estás siendo obediente? El ciego no hizo ninguna otra cosa, ¿cierto? Siguió exactamente, de hecho se quedó hasta tranquilito. Él pudo haber escuchado todo lo que estaban hablando. Ya esto están hablando de mí otra vez, yo me voy de aquí, ya que fastidio. Él se quedó. Escuchó algo por ahí extraño, después le entraron los ojos. Vaya y lave ese ataque, y él fue. Hermano, ¿qué reacción a ese ciego? ¿Qué reacción? Y créame que más adelante en este capítulo 9 vamos a ver las implicaciones que esa reacción que tuvo ese ciego tuvieron para su vida y para la vida de muchos. Pero vamos a basarnos ahorita nada más en el momento de la reacción. ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza? Pues nosotros podemos reaccionar como los discípulos. Y una vez más le digo, como le dije hace un rato, no está malo.
De hecho, en lo personal, cuando yo lo leí me motiva, oye, qué bueno, mira, así como estos discípulos pregunten y vamos a crear una conversación aquí, podemos hacerlo, lo hacemos de hecho, en nuestros estudios bíblicos, en nuestros discípulos, está bien. O como los vecinos, que se inquieten, malo no es, que se inquieten, que las cosas que Jesús hace los inquiete precisamente. Pero qué interesante esta reacción del ciego, del que recibió el milagro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué podemos aprender? Permítame ir concluyendo con esto. ¿Qué podemos aprender nosotros de esa reacción que tuvo ese ciego? Porque quizá muchos de nosotros todavía estamos aferrados, y con mucho respeto se lo digo, quizá nosotros todavía estamos aferrados a tradiciones, a culturas, a costumbres. Y ahora llegamos a un país diferente al nuestro, Canadá. Ay, no, pero es que este país está... Así no son las cosas. En Canadá están equivocados, así no se hacen las cosas. O llegamos a una iglesia y es diferente. No, pero es que esto no es una iglesia de verdad. Sí, parece, pero... O ese pastor, no, ese pastor no. Puede ser que eso sea, es una reacción muy natural. Es una reacción muy natural incluso para nosotros los que seguimos a Jesús. Es natural. Posiblemente muchos de nosotros nos ocupamos tanto en tratar de entender las cosas que están sucediendo y empezamos nuestro propio grupo de discusión y vamos a sentarnos aquí y mira, pero yo opino esto, y empiezan, como le dije hace un rato, empiezan los reporteros, los expertos, los estadistas, y bueno, pero vamos a tomar conclusiones y vamos a levantar un informe de esto que pasó y después y puede ser que seamos de esa manera. Parece que los vecinos como que tenían un poquito esa manera de ser, porque el ciego estaba ahí, el ciego les estaba diciendo que él era. Son especulaciones. No sabemos exactamente cuáles fueron las reacciones. No sabemos exactamente lo que movió a este ciego a tener esa reacción. Pero sí sabemos cuál fue su reacción. Obediencia. Un deseo profundo de creer. De creer que no solamente él era Jesús, el Hijo de Dios, sino de que él podía hacer lo que él dice que iba a hacer, lo que él dijo que iba a hacer. Y sabe, muchas veces yo pienso que, voy a usar la palabra muy probablemente, pero eso es una realidad. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Que le respondamos en obediencia. Por más descabellado que las cosas puedan parecer para mi lógica o entendimiento, como que me pongan saliva con lodo en los ojos, o por más que su cultura, su tradición, su costumbre, siempre y cuando esté aquí, que no se salga de aquí, que no venga alguien por aquí a decirle algo que después usted va aquí y dice, pero eso no se parece a esto. Porque la tradición, la costumbre, las culturas son buenas, son bonitas, son importantes de hecho también. Pero lo que Jesús dice para nosotros, hermano, amigo, nos tiene que llevar a un punto. Y es un punto en donde ya se encontraban, en el contexto que Jesús estaba viviendo en ese momento, ya se encontraban ellos presentes. Y es el punto de aceptarlo o rechazarlo. Y otra vez, con mucho respeto, ese ahora no, yo no lo voy a rechazar, pero ahora no, discúlpeme, eso a mí me suena un rechazo. O sea, o lo acepta o lo rechaza. Está aquí en la palabra, no lo estoy diciendo yo. La reacción del ciego te tiene que llevar a ese punto. Estamos hablando de un mendigo que entendemos, según lo que leemos al final del capítulo, incluso que no conocía a Jesús, así como lo está conociendo ahora, que no tenía una tradición religiosa, de hecho. ¿Y cómo puedo yo conocer a Jesús? Para eso tenemos su palabra, para eso tenemos su iglesia, para eso tenemos lo que Dios mismo desde un principio, desde que Él vino a este mundo, desde ese ministerio público que hablamos al principio, desde ese ministerio público que Él hizo, nos dejó bien claro. La iglesia como la familia, el cuerpo que se reúne, no solamente para pasarla bien como lo hicimos ayer, y gloria a Dios por esos momentos,
qué bueno que lo hagamos, son necesarios, pero también para aprender, para conocer más, para vivir la vida cristiana.